Hola, muy buenos días. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya han pasado varios días ya en que no había realizado un video con el propósito de compartir con ustedes y poder edificar sus vidas o edificarnos mutuamente por medio de la palabra del Señor. Pero aquí estamos una vez más, quien le habla a su servidor, Hernán Díaz, pastor Elim de Elim Iquique, en el norte de Chile. Ya son las 3:54 de la madrugada, estoy en mi lugar de trabajo y para la gloria y honra y alabanza del Señor. Así que a gozarnos. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Me gustaría que viéramos algunos puntos importantes que a mí me llama la atención, y eso está ubicado en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, y démosle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice así, capítulo 3 del libro del profeta Daniel, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo o vocero proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres
pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Cuando la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor de fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamó un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces
el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bendito sea el Señor. Es bastante maravilloso este capítulo. Bueno, toda la Biblia es maravillosa, toda la Escritura es maravillosa, pero hay algunos puntos importantes que me llaman la atención. Por ejemplo, vemos aquí a un rey, al rey de Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión, y el nombre del rey significa, lo tengo anotado por acá, tengo mi torpedo, significa que Nebo defienda la frontera o que Nebo proteja la frontera. Entonces, vemos aquí algo bien interesante, que este rey, como todos los reyes, conquistadores, hombres que han anhelado en su vida que han tenido en su corazón la visión de crear un imperio, siempre han tenido una actitud, un comportamiento, una conducta que tiene que ver con ser ególatras. Ahí está, ególatras. Y la verdad de las cosas, que buscando el significado de la palabra ególatra, que se forma a partir de los términos griegos, es una palabra que se compone de dos términos griegos, y el primero es ego, que significa yo, y la treia, que significa adoración. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos personajes? Y también hemos visto, por ejemplo, el rey de Babilonia, del imperio babilónico, luego vino el imperio medo-persa, y después el griego, y después el romano, y así sucesivamente, hasta que aparecen en escena otros personajes, y en la actualidad también hay otros personajes, y ya los vamos a ir viendo. Pero ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Lo que me llama a mí la atención es que es de tal manera la egolatría que tienen a sí mismos, hacia su persona, hacia su ser, de que no quieren ser olvidados, no quieren, mejor dicho, buscan inmortalizarse en la memoria, en el recuerdo de los pueblos, de las naciones subyugadas por ellos en su conquista. Y en este caso vemos que el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro, una estatua conforme a su imagen, para que todo el mundo la pueda ver, para que todo el mundo la pueda contemplar, para que todo el mundo la pueda admirar y adorar, porque eso es el sentido. Ahora, en segundo punto, reúne a todo el gobierno, a toda la función de personajes que lo apoyan, que trabajan con él en el gobierno. Y yo veo acá, en cierto modo, una forma de dictadura. Vemos entonces que llama a los sátrapas, a los prefectos, a los gobernadores, a los consejeros, tesoreros, a los jueces, magistrados y a todos los gobernantes, a los alcaldes, a los gobernadores. Vamos a ir actualizando un poquito, pero para poder entender. Y también tiene en el versículo 4 dice, y el heraldo proclamó con fuerza. O sea, también estos personajes tienen un vocero de gobierno. Y dice, y el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros, se os ordena. Por eso tengo la impresión que es una dictadura en el reinado del rey Nabucodonosor. Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lengua. Porque había conquistado, el rey Nabucodonosor había conquistado, dentro de eso estaba también la tribu de Judá, y que era parte del pueblo de Israel en sus conquistas. Dice que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, mire lo que recalca, os postréis y adoréis, os postréis y adoréis, os postréis y adoréis.
Y eso me llama la atención. Dice la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y lógicamente va con una sentencia, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. O sea, sí o sí había que postrarse, había que adorar aquella imagen cuando en el momento en que se empezasen a escuchar los instrumentos de música. Y lo que más llama la atención, que es que recalca, dice, en 4 oportunidades, dice es exactamente lo mismo, nombra los 6 instrumentos, pero dice, y toda clase de música, toda clase de música. Y aquí vemos algo bien interesante, la cultura de todas las naciones, de la mayor parte de todas las naciones, siempre tienen un denominador común que es la música, el arte de la música. Pero retrocediendo un poquito, vemos que esta estatua que el rey Nabucodonosor levantó en su momento tenía una altura de 60 codos, 60 codos, que eso equivale a aproximadamente 28 metros de alto, 28 metros de alto. Y también la estatua tenía una anchura de 6 codos, es decir, era una estatua que tenía 28 metros de altura por 3 metros de ancho aproximadamente. Entonces era una estatua imponente, más encima era de oro. Entonces el rey Nabucodonosor se creía de una forma, se creía como un dios. Y entonces él estaba buscando, quizás no directamente, pero a través de la estatua, él estaba buscando que lo adoraran, que lo reconocieran, porque eso era su ego. Él andaba buscando que lo adoraran, que lo admiraran, que lo reconocieran. ¿Y no es acaso así la mayoría de los gobernantes del mundo? ¿No es acaso eso lo que buscan la mayoría de los gobernantes del mundo? Que lo admiren, que lo reconozcan, que lo idolatren. Usted me dirá, no, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque si usted se dedica a buscar, se va a dar cuenta, incluso ahora con la tecnología, con el internet, usted puede buscar, y en la mayoría de los dictadores mundiales y de los grandes gobernantes de las naciones, todos han mandado hacer una estatua de su imagen para ser después recordado a través de los tiempos, a través de las generaciones, para seguir siendo no olvidado en la memoria de los pueblos. Pero eso es motivado por una idolatría, motivado por un ego que tienen en sí, porque anhelan ser como dioses. Si no, de otra manera no buscarían que lo adorasen, que lo idolatrasen. Pero lo más impresionante es que en 4 oportunidades en este capítulo 3 del profeta Daniel nombra 6 instrumentos. Entonces tenemos la altura 60 codos, la anchura 6 codos y 6 instrumentos musicales. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vemos el gobierno, figurativamente, el gobierno satánico, el 666. Bendito sea el Señor. Estuve buscando un poquito en lo que es en el internet y encontré varios, por ejemplo, Kim Jong-un de Corea del Norte. En ese país de Corea del Norte hay una gran estatua, tremendamente grande, del padre de Kim Jong-un,
Y también es de Kim Jong-un, también tiene una estatua. Y han mostrado en la televisión, se mete usted en la cultura de Corea del Norte, se va a dar cuenta. Ahí en Corea del Norte la gente, los pueblos, los ciudadanos pasan al frente de esas estatuas y se inclinan, hacen una reverencia. Y en todos los lugares hay imágenes, fotografía de estos personajes y la gente lo adora, se inclina delante de ellos. También esto fue en Corea del Norte, también por ejemplo en China está la estatua de Mao Zedong en Hangzhou. También otro personaje que lo adoraban, y si usted se da cuenta, la mayoría de los desfiles militares, tanto de Corea del Norte, China, Rusia, llevan los rostros, las imágenes, las fotografías, los rostros de los presidentes, gobernantes o dictadores. Amén. Otro que también vi buscando y encontrando que está, no sé si todavía estará, pero en la ciudad de Praga, una estatua, un monumento grande a Stalin, un dictador comunista. Y también, bueno, encontré otro que es muy parecido, pero también en el país del Turkmenistán. Mira, el país de Turkmenistán, un país que se independizó de Rusia. Acuérdese que antes se llamaba algo de República Socialista Soviética. Y su presidente, con un nombre bien especial, dice el nombre Berdimuhamedov. Y este personaje, cuando se postuló a la presidencia de este país, de Turkmenistán, cuando este personaje postuló a la presidencia, él había prometido que iba a terminar con toda la idolatría y de las estatuas y todo el asunto, pero sin embargo terminó creando una y se mandó a construir una estatua que tiene una altura de 21 metros de altura, bañada en oro de 24 quilates, y es una estatua de su imagen, de su persona, que está sentado sobre un caballo, y esto está sobre un pedestal de mármol blanco. Lo que es la idolatría, el ego, el querer ser reconocido, el querer ser admirado, el querer ser honrado por los hombres, por los pueblos. Y eso me lleva a un pasaje de la Escritura que me está recordando el Espíritu Santo, donde dice que el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Bendito sea el Señor. Pero dentro de esto que estamos conversando, mi hermano, mi hermana, amigo que usted me va a escuchar, también encuentro otra cosa bien interesante, a tres personajes que se presentan en la escena de esta lectura, de esta historia maravillosa, que le cambiaron los nombres, porque estos personajes, por ejemplo, Daniel, por ejemplo, su nombre significa Dios es mi juez, pero cuando estuvo en Babilonia, porque fue llevado cautivo a Babilonia, y un alto oficial del reino de Nabucodonosor le cambió los nombres. A Daniel, que significa Dios es mi juez, le cambió el nombre de Belsasar, que significa Beel protege su vida. O sea, le pusieron un nombre en donde lo están ministrando con el nombre de un Dios que no es Dios, de un espíritu, de un demonio,
que protege su vida. El otro amigo de Daniel, Ananías, que significa el Señor ha sido bondadoso. Le cambiaron el nombre a Sadrach, que significa soy muy temeroso. Misael significa quién es lo que Dios es. Le cambiaron el nombre por Mesac, que significa yo no cuento para nada. Y Azarías, que significa el Señor ha ayudado, le cambiaron el nombre por Abed-Nego, que significa, y acá lo puse, esclavo del que brilla, o servidor de Nebo, o Nabú, que es el nombre de un dios pagano en el reino de Babilonia. Y eso a mí me hace pensar porque aquí el libro de Daniel se resaltan muchas cosas, pero dentro de eso se resalta 4 personajes, que es Daniel y sus 3 amigos. Al cambiarles el nombre, el alto oficial del reino de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, buscó cambiarle su identidad y que fueran adoctrinados, que fueran enseñados, instruidos en las artes, en la literatura, en la cultura babilónica, en la cultura de la confusión, de la turbación. Y estos personajes, me llama la atención que Daniel siempre, aunque le cambiaron el nombre, aunque le impusieron un nombre, siempre se hizo llamar Daniel, siempre lo llamaron Daniel, siempre lo ministraron como Dios es mi juez. Pero los 3 amigos de Daniel se conformaron, aceptaron que les cambiaran su identidad, aceptaron que les modificaran su identidad y se dejaron nombrar durante todo el trayecto, todo el tiempo que estuvieron en la tierra de Babilonia. Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Entonces, había algo que ellos conservaron, por lo menos algo conservaron dentro de su interior, dentro de su ser, en su espíritu, algo ellos conservaron, que no perdieron, que fue su fe en el Dios que ellos habían conocido, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces se enfrentan a esta situación que los están obligando, ya les habían cambiado su identidad, al cambiarle sus nombres, al modificarle sus nombres, los estaban obligando a adorar a otro Dios, en este caso la imagen del rey Nabucodonosor. Llegó un momento en que fueron desafiados a definirse en su condición, en su realidad. Y hoy por hoy, mi hermano, mi hermana, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos siervos de Dios han aceptado que su identidad la modifica el mundo? Y es fuerte eso. Porque si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, has perdido tu identidad, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas se sienten
como, como Sadrach, que significa soy muy temeroso. ¿Cuántos hermanos y hermanas hoy por hoy se sienten temerosos? Tienen miedo, se sienten atados, se sienten amarrados. Ahora con todo este asunto del coronavirus que se está expandiendo, yo te digo, mi hermano, mi hermana, con todo mi corazón te lo digo en esta hora, Dios tiene el control. Dios tiene el control, aunque las cosas se están moviendo a nivel gubernamental, a nivel político, a nivel de las grandes élites que gobiernan esta tierra, porque detrás de todo este movimiento político, diplomático de las élites, está la mano del rey de las tinieblas, porque la Escritura dice que Él es el Dios de este siglo. Y esta tierra está ensimismada en un gobierno, en un sistema en donde el diablo es el Dios de este siglo. ¿Y a cuántos hijos de Dios el diablo les ha cambiado, les ha quitado su verdadera identidad? Muchos hoy por hoy dudan de que son salvos. Muchos hoy por hoy dudan de que son llamados por Dios. Muchos hoy dudan del poder de Dios. Hoy muchos dudan de la fe y de que Jesucristo haya resucitado de entre los muertos. Entonces viven atemorizados. Viven pidiendo que otros oren por ellos. Y ahora con todo este tema del virus, ensimismado en un temor, en un miedo, déjame decirte que Dios tiene el control de esta situación y que Dios está tratando con las naciones, pero a la vez está avisándole a su pueblo. Y hoy el Señor te está avisándote a ti, mi hermano, mi hermana. Dios te está avisándote a ti que despiertes, que dejes de dormitar, que reacciones y que vuelvas otra vez a tener tu identidad, la identidad que el Señor te ha dado desde el principio. Eres un hijo de Dios, no eres, como dice en un canto que ahora todos y en todo lugar lo cantan, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Entonces, en este enfrentamiento que tuvieron estos tres jóvenes, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el mismo rey los llamó a la corte, cuando el mismo rey les hizo la pregunta, en el verso 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. Y mire lo que le dice el rey Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¿A cuántos el enemigo los ha amenazado? ¿A cuántos el enemigo ha humillado? Y te ha hecho creer que Dios ya no te ama, que Dios ya no está interesado en ti, que Dios no te puede ayudar. Pues déjame decirte, amigo y amiga, y hermano o hermana que me estás oyendo,
Escucha la respuesta que dieron estos jóvenes. Por eso yo rescato, porque a pesar de que le cambiaron los nombres, a pesar de que le ministraron una identidad falsa que no era, a pesar de que le hicieron creer otra cosa, ante la situación adversa, ante la prueba de la definición, tuvieron que reaccionar. Y ellos respondieron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero suena maravilloso. Pero mira la convicción que floreció en estos tres jóvenes. Una convicción como nunca antes en su vida yo creo que la habían tenido. Una confianza absoluta. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Hermano, ¿hasta dónde está tu confianza? ¿Hasta dónde llega tu confianza en Dios? ¿Sigues creyendo en Dios, sabiendo que Él tiene todo poder porque Él es el Dios todopoderoso, omnipotente? Sabiendo que para Él nada es imposible. ¿Sigues teniendo tu confianza en que Él va a hacer la obra, el que Él te va a sanar, el que Él te va a liberar, el que Él te va a restaurar? Pero lo que me llama la atención, verso 18, pero si no lo hace, ¿seguirás adorándolo? ¿Seguirás sirviéndole? ¿Seguirás creyendo en Él si no lo hace? Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Sigue siendo Jesucristo mi Señor? ¿Sigue siendo Jesucristo tu Señor y tu Salvador, tu Rey, a pesar de que no te sana el cuerpo? No porque no pueda, sino que en su voluntad te quiere enseñar de otra cosa. O vas a caer en una actitud de incredulidad, o como haciendo berrinche como un niño malcriado, que yo quiero que me haga esto, yo quiero que me sane, yo quiero que me quite este problema, yo quiero que me solucione este problema. ¿Qué clase de confianza tienes en Dios? ¿Ah? ¿En dónde está tu confianza? Entonces estos jóvenes decidieron de esa manera, se definieron de tal manera, que dice la palabra del Señor ahí, verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante, se enojó, se airó contra Sadrach, Mesach y Abednego, respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, 7 veces más. O sea, se aumenta la presión, se aumenta la prueba, se aumenta la dificultad, se aumenta el conflicto. Hay más presión.
No, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo estoy seguro en el Señor. Se aumentó la presión. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército, oiga, escuche esto, ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Mire qué interesante. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, con sus túnicas, con sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Aquí hay mucho paño que cortar. Aquí hay mucho paño que cortar. Porque déjame decirte que este libro, este capítulo 3 del profeta Daniel, está hablando de lo que también el capítulo 13 de Apocalipsis habla, de la bestia que surge de la tierra y ordena a los pueblos, a las naciones y a toda tribu y lengua que adoraran la imagen de la bestia que surgió del mar. Y lo que me llama la atención es que una de las cosas, una de las armas que el enemigo utiliza para mover la juventud, para mover a los jóvenes, a las masas humanas, es a través de los grandes movimientos musicales, conciertos, el Lollapalooza, Woodstock y otros tantos que han habido y que siguen habiendo. Lógicamente ahora con todo del coronavirus se han suspendido muchas cosas, pero lo que me llama la atención es que el horno fue calentado 7 veces. Y se viene un tiempo, mi hermano, mi hermana, se viene un tiempo que es conocido como la tribulación y gran tribulación. Y justamente la tribulación y gran tribulación son un periodo de 7 años. 3 años y medio de tribulación y luego 3 años y medio de gran tribulación. Y hay un detalle importante, si usted con tiempo lo puede buscar en su casa, pero en el versículo 49 del capítulo 2 del profeta Daniel encontramos la escritura que dice: por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea que Daniel habló a favor de sus amigos para que tuvieran trabajo en el gobierno, en el reino del rey Nabucodonosor, en la provincia de Babilonia. Pero lo que me llama la atención que resalta aquí, que dice, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Si son 4 los amigos, la pregunta surge: ¿por qué Daniel no está con sus 3 amigos acá enfrentando el horno 7 veces calentado? ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga? Porque Daniel representa, recuerde que Daniel siempre se hizo llamar Daniel, él nunca aceptó que le cambiaran su identidad, él nunca aceptó perder su identidad, él sabía quién era su Dios. Por lo tanto, se consagró, y usted lo puede leer en el primer capítulo del profeta Daniel. Se consagró, no aceptó comer de la comida del rey y no aceptó beber del vino del rey. Daniel decidió en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Por lo tanto, se consagró, y como se consagró, Daniel no tuvo que enfrentar el horno 7 veces calentado. Daniel representa a los que se van a ir en el arrebatamiento porque se lo ganaron por consagrarse, se ganaron ese premio, recibieron ese premio del arrebatamiento por consagrarse, por apartarse del pecado, por huir del pecado, por buscar la presencia de Dios, por buscar el reino de Dios.
En cambio, los tres amigos de Daniel enfrentan los 7 años de la tribulación, los 7 años de la prueba que viene al mundo entero. Se viene un tiempo, se viene un gobierno, se viene una dictadura mundial. Y muchos hermanos y hermanas en Cristo que no se han consagrado, que no quieren consagrarse, que quieren vivir acariciando el pecado, que están con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia, que abusan de la gracia de Dios. Total, estamos en la gracia, pero no se dan cuenta que están, cada vez que pecan, ofenden, pisotean al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio, porque por causa de esos hermanos y hermanas, de esos cristanoides, el nombre de nuestro Señor es blasfemado, es insultado, es menospreciado, es menoscabado por los hombres, por las mujeres que no conocen al Señor. ¿Y cómo entraron al horno 7 veces calentado? Entraron atados. Entraron atados. Y este versículo 21 es bastante interesante. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos. Cobertura apostólica. Sus túnicas, cobertura pastoral. Interesante. Preocupante. Verso 23 dice, pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Todo esto es figura, mi hermano, mi hermana. Como dije, aquí hay mucho paño que cortar. Versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor es maravillosa. Entonces Nabucodonosor, verso 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Para ver, para ser testigo, para admirar. ¿Por qué? Porque el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ello. El fuego no había hecho efecto en sus cuerpos. Si tú, mi hermano, mi hermana, pones tu confianza, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Se acuerdan? Bendito sea el Señor.
Y hoy, con todo este tema y con el asunto del coronavirus, este Salmo 91 ha sido predicado y ha sido proclamado muchas veces, muchas veces. Dice, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tiniebla, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Verso 10, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. ¿Por qué? Porque el verso 9 dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación, por tu morada. Por lo tanto, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna plaga tocará tu cuerpo, tu casa. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que en el nombre de Jesús renuncies a todo espíritu de temor, a todo espíritu de miedo, a todo espíritu de pánico, porque el miedo te paraliza. Y estaba escuchando un reportaje, estaba escuchando un análisis que dice que el miedo baja tus defensas. El miedo te deprime. Por eso, en el nombre de Jesucristo, yo te animo a que vuelvas tu rostro al Señor, a que vuelvas tus ojos, tu mirada a Jesucristo, y que regreses tu corazón al Señor y vuelvas a creer en el Señor Jesucristo, porque el que cree en Él no será avergonzado. Y en el nombre de Jesús, renuncia al miedo, renuncia al pánico, renuncia al terror. Renuncia en el nombre de Jesús, porque si tú confías en el Señor, si tú confías verdaderamente con toda tu fuerza, si crees en el Señor Jesucristo, tenlo por seguro que el Señor te va a guardar, te va a proteger, te va a defender de toda plaga en el nombre de Jesús. Y tú, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, y que también está siendo arrastrado por este mover, por este espíritu de miedo, por este espíritu de terror que se está moviendo en el mundo, entre los pueblos, entre las naciones, entre las tribus, yo te digo que este es el momento de que tú seas libre, aceptando a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Solo tienes que mirar a Jesucristo, solo tienes que fijar tus ojos en Él, solo tienes que decir, Padre que estás en el cielo, yo reconozco que soy un pecador o que soy una pecadora. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo necesito, aleluya, que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Yo creo en Jesucristo. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Por lo tanto, acepto y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. De esa manera, te lo por seguro que el Señor Jesucristo te va a recibir y va a comenzar una nueva realidad en tu vida. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y busca un lugar, busca una iglesia, busca un lugar donde te puedan hablar, te puedan enseñar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te enseñen la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. El tiempo ha avanzado, casi una hora, Dios mío, casi una hora. Son las 4:48 de la madrugada. Bendito sea el Señor. Aleluya. Me he edificado y me he gozado con esta palabra.
Es importante, si puedes tú volver a repasarla, hermano, hermana, y estudiarla. El libro, como decía nuestro amado y querido apóstol Otoniel Ríos Paredes, que tuve el privilegio de conocerlo en persona una vez en la vida. Él decía que el libro del profeta Daniel era el Apocalipsis del Antiguo Testamento y tiene mucha similitud con el Apocalipsis que le dieron a Juan en la isla de Patmos. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos poder compartir en otro video, en otra oportunidad. En el nombre de Jesús, tu servidor, el pastor Hernán Díaz de Iglesia Elim Iquique, norte de Chile. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra oportunidad. Así sea, mediante el Señor. Amén y amén.